Si bien actualmente los Teen Titans son conocidos por ser uno de los grupos más importantes de DC, la verdad es que no siempre fue así. Hubo un tiempo, en los 60, cuando el grupo recién estaba iniciando, en el cual la serie parecía no tener un rumbo muy definido. Sus autores intentaban apelar a las tendencias narrativas más populares de la época para intentar mantener el título a flote, y aún así se vieron enfrentados 2 veces a la cancelación, las cuales demostraron que la revista no era la más popular en esa época. Si hoy en día los Titanes son conocidos como posiblemente el grupo más lucrativo de DC, es en gran parte al increíble trabajo de George Pérez y Mark Wolfman, quienes en los años 80 hicieron una de las mejores series del género de superhéroe. Es por eso que hoy vamos a intentar responder una de las dudas más grandes que tienen todos los fanáticos de los Titanes, o al menos espero yo que tengan esa duda, porque si no este video va a ser completamente sin ningún sentido. ¿Cómo es que fueron los inicios de este grupo? ¿Estos cómics eran realmente tan malos? ¿Tenían algo que contar aparte de ser un grupo más de la época? Así que acompáñenme en este recorrido que nos llevará a los lejanos años 60, en una época muy groovy, con mucho espíritu hippie, para descubrir cómo fue el inicio de los Titanes. Los Titanes originalmente comenzaron en un número de Brave and the Bold, o como ustedes la debían conocer por la serie animada, El Valiente, porque la serie animada era Batman, El Valiente, la traducción de Brave and the Bold. Entonces si le quitamos el Batman sería solamente El Valiente, aunque claramente no tiene mucho que ver. Una serie de crossover entre personajes de DC. Como pueden apreciar en la portada, aún no se llamaba Los Titanes, eran solamente aventuras de los 3 sidekicks yendo a salvar un pueblo, en un número muy de la época, pero que en cierto modo funge como piloto, mostrando la dinámica y estructura de los episodios que veremos en gran parte de la serie. Luego de eso, un par de años después, los Titanes volvieron a aparecer en Brave and the Bold, ahora sí consiguiendo el nombre oficial de los Teen Titans y agregando a sus filas a un personaje que será muy importante en su historia a futura, Donna Troy. Donna Troy es un personaje con un origen curioso. Si bien en DC existía un personaje llamado Wonder Girl que aparecía en los cómics de Wonder Woman, no era como tal este personaje que conocemos ahora como Wonder Year, que es Donna Troy, sino que era una versión joven de Diana que tenía aventuras con una versión bebé y también su versión adulta en la llamada historias imaginarias que ocurrían en esa época. Miren, no intenten entender esas cosas, son cosas de la Golden Age, asuman las que pasaron. Ahora, claramente cuando hicieron la serie de los Titanes, el guionista de turno ni siquiera se molestó en investigar quién diablo era la Wonder Girl de los cómics de Wonder Woman, y no los culpo. ¿Quién lee Wonder Woman? Así que simplemente vieron que había un personaje llamado Wonder Girl y la pusieron en la serie, y cuando aparecía los Titanes actuaba como si fuera la sidekick de Diana, que siempre estuvo ahí pero jamás la conocimos. ¿Eso generará problemas más adelante? Sí, definitivamente generará muchos problemas, pero ahora en los inicios de la serie absolutamente a nadie le importa. Finalmente, luego de un par de apariciones más, los Titanes lograron conseguir su propia ongoing que durará desde 1965 a 1973, donde fue cancelada. Y luego fue revivida 3 años después, en el 76, durando solamente 2 años más para finalmente ser cancelada otra vez en el 78. La serie es escrita en su mayoría por Bob Haney y dibujada por Nick Cardy, quienes se mantendrían casi en su totalidad hasta la primera cancelación de la serie, con algunas excepciones de invitados. Si bien esto puede hacerles creer que la serie tiene un tono claro y definido ante toda su publicación, la verdad es que no. La verdad es que van variando y adaptándose completamente y muy radicalmente a las tendencias de cada época, por lo que para hablar de esta serie es bueno ir dividiéndola en partes. La primera parte, la cual podríamos decir que abarca desde los primeros números pilotos hasta el número 13 de la serie regular, es una etapa muy de experimentación. Tiene una estructura muy similar a lo que veríamos en los pilotos de Brave and the Bold o Showcase, sobre los jóvenes héroes que se encontraban haciendo algo en su base secreta, porque en ese tiempo no existía la Torre T, y de pronto eran llamados por alguien para resolver algún caso relacionado con un tema social o político de la época. Los Titanes se encargaban de resolverlo de la forma más cool y radical, con una perspectiva juvenil, todo con una resolución muy discursiva, donde algunos de los protagonistas lanzaban el mensaje directamente al lector como si fuera un Saturday Morning Cartoon. Claramente estaban probando terreno, no sabían qué tanto podían hacer con el grupo ni a qué querían enfocarse como tal. Por eso de vez en cuando agregaban un personaje invitado como Speedy, Chico Bestia, para ver si atraían al público y querían que se quedaran. Algo chistoso es que al final del episodio de Beast Boy ponen un texto que dice: si quieren que de alguna forma siga apareciendo como parte del grupo, manden cartas a la editorial. Y luego Beast Boy nunca volvió a aparecer, así que a nadie lo quería en el grupo o directamente nadie mandó cartas.
Es por este motivo que el planteamiento de los personajes en esta primera etapa es directamente nulo. Todo el elenco es un estereotipo de adolescente de la época, siendo la que más resalta Donna Troy, por ser la mujer de grupo y tener algo más de personalidad. Otro personaje que se volverá importante más adelante, importante tanto como lo van a poder ser todos los personajes, lo cual no es mucho, pero va a salir más de una vez, eso me refiero con importante, es Speedy, quien lentamente se irá volviendo parte del elenco principal, aunque por el momento solamente tendrá apariciones esporádicas. Y intentan así como medio que chipearlo con Donna Troy, pero nunca va a llegar a nada. Como dato extra, si bien Donna no tocaría un cómic de Wonder Woman hasta los años 80, siendo casi completamente un personaje original de los Titanes, sí aparecería en la serie de Linda Carter, así que cabe la posibilidad de que quizás, solo quizás, haya sido el personaje favorito de tu madre o de tu abuela o de tu tía. Respecto a los villanos, eran adultos malvados, monstruos genéricos o adolescentes confundidos. Ninguno llegaba a ser relevante a futuro ni a volver a tener más de una aparición, aunque sí llegaron a introducir a un villano que salía regularmente en la serie del 2003 y que de paso será el único que va a tener más de una aparición en esta serie. En general es una primera etapa bastante aburrida, ñoña y muy de su tiempo. Si eres alguien que no soporta narrativa antigua, te vas a aburrir mucho y te parecerá directamente mala. Si eres como yo, quizá puedas encontrarlo como material para reírte, como si fuera una comedia involuntaria, pero no es algo que recomiende mucho. El dibujo de Nick Cardy en estos primeros números es muy genérico, en composición no resalta absolutamente nada. Una cosa curiosa también, como mencioné anteriormente, es que los Titanes aquí no tenían su mítica Torre T, sino que su base secreta era como una cueva, así como esas bases secretas de niños que te venden en la serie animada vieja, donde iban como una casita secreta para tener su club. Pero si se preguntan cuándo aparecerá la Torre T, en esta serie no. La segunda etapa, que comienza desde el número 13, es la que yo llamo "queremos ser una serie de superhéroes más convencional". Esta etapa comienza con un número de Navidad bastante bonito y alegre. Si bien seguimos con la estructura normal de antes, ahora, y gracias a la evolución del dibujo de Nick Cardy, que de repente no sé qué le pasó, se tomó unas pastillas y ahora dibuja bien, hay mucho más énfasis en la acción. Las secuencias de viñetas son más variadas, ya no solo muestran el dibujo de la escena más importante para pasar a lo siguiente, sino que ahora se toma el tiempo para construir las escenas. Quiere generar tensión, dejar que la escena respire y que los personajes no sean solamente una máquina de exposición. Si bien es un capítulo autoconclusivo, medio ñoño, no rompe ningún molde, este sí te hace sentir un poco más inmerso en la historia, al menos en lo que se refiere al dibujo, y créanme que en ese aspecto esta etapa no va a dejar de mejorar. El siguiente capítulo es posiblemente uno de los mejores. Comienza con un Robin melancólico que va a hablar con una gárgola en un cementerio frente a la tumba de sus amigos. Derrotado, renuncia a su manto e inmediatamente después es atormentado por los fantasmas de sus compañeros muertos, para luego ser desintegrado por la gárgola satánica, para así poder celebrar su victoria. Y uno como lector solamente puede decir wow. Durante este capítulo vamos viendo en retrospectiva cómo los titanes van siendo derrotados uno a uno por la gárgola y cómo Robin, siendo el único superviviente, debe crear un plan para derrotar a este enemigo, que es posiblemente el único villano intimidante que ha tenido este grupo en toda la serie. La narración de Bob Haney en este número logra mantener un constante interés por saber qué va a pasar con los personajes y cómo van a salir de la situación. De igual forma, el villano, como dije anteriormente, impone. Sí, es una gárgola y estoy seguro que si tú ahora, 50 años después, ves este diseño y dices, oh, no es la gran cosa, pero también ponte un poco en la época, hermano. Al fin de cuentas, el tipo está constantemente un paso más adelante de los titanes y logra uno a uno ir derrotándolas por primera vez en la serie. Uno cree que los personajes están en un problema real. Nada de ñoñeces, ni ayuda de adolescentes, ni sermones sobre algún tema social. No. Esta vez son los titanes contra un villano que realmente quiere acabar con ellos. Y uno piensa que desde aquí quizás la serie puede ir mejorando, la verdad. Pero nada, el siguiente capítulo va sobre los titanes enfrentando a un grupo de motoqueros que están molestando a un montón de hippies que parecen sacados de la secta de Charles Manson. Pero como parece que en esa época todavía no pasaban los crímenes de Charles Manson, los hippies acaso son los buenos. Y entonces los titanes aprenden de que los hippies son buenos, deben ser molestados, lamentablemente. Una muy mala lección. Y bueno, y con eso se acaba la racha de buenos capítulos. Fueron 2, felicidades igual. Los siguientes episodios siguen una estructura bastante similar. Si bien ahora los titanes enfrentan villanos con más frecuencia, la serie tiene miedo a soltar las tramas ñoñas. Los adolescentes con problemas sociales o conflictos dignos de caricaturas de Hanna-Barbera siguen siendo la norma del día en cada uno de los capítulos. Y lo van a seguir siendo, créanme. Aunque positivamente las interacciones entre los personajes comienzan a mejorar y la distribución de roles en los episodios se vuelve un poco más equilibrada. Ahora cada uno tiene su momento para brillar y solucionar alguna situación por el capítulo. Aún así, no esperen desarrollo de personaje. ¿Qué creen? ¿Que esto es
Marvel acaso. Aún así, si hay un episodio que debemos resaltar es el número 18. ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia del resto de la serie, este cuenta con un escritor invitado. Y aunque esto no lo crean, es el mismísimo Marv Wolfman. ¿Quién? Exactamente, no tengo ni idea quién es Marv Wolfman. Me suena que puede ser un nombre de alguien importante, pero quizás no, quizás un random solamente. En este número, el escritor que algún día va a revolucionar a los Titanes hace su primer acercamiento a la franquicia escribiendo un capítulo medio de relleno, que no creo que tenga mucha importancia a futuro, solamente crea a un personaje llamado Starfire. No, esa Starfire no, página, ya lo estoy viendo, sáquense la mano del pantalón, no es la mina semidesnuda, lo siento, es este, el comunista, maldito rojo, siempre arruinando la diversión. Hicieron un Starfire un hombre para evitar hacer que fuese sexy, malditos. Este es un capítulo donde los titanes deben hacer equipo con un superhéroe soviético para atrapar a un ladrón de joyas internacional, lo cual lleva a que él y los titanes tengan que trabajar juntos y dejar de lado las rivalidades entre ambos países. Si bien este capítulo tiene una intención discursiva desde la misma base, o sea, el mostrar al superhéroe soviético ya lo hace posiblemente el capítulo más político y discursivo de toda la serie, pero recuerden, estos son los años 60, o sea, Estados Unidos está a punto de bombardearse con la Unión Soviética en cualquier minuto. Wolfman trata la situación desde una perspectiva donde lo que importa no es tanto el discurso en sí, sino cómo afecta a los personajes. Para eso Wolfman introduce que Chico Flash es un fiel creyente de las ideas capitalistas y que le cuesta aceptar que alguien pueda ser un maldito comunista asqueroso. Eso lleva a que durante el capítulo el personaje debe aprender a confiar en personas de otra ideología política. Wolfman aborda el conflicto sin usarlo como excusa para darte un mensaje directo como lector, sino para plantear imperfecciones en los personajes, haciendo que el mensaje de turno los enriquezca, permitiendo que conozcan más de ellos y que de alguna forma vivan un aprendizaje real. Qué grande este Marv Wolfman, ojalá en algún momento escriba algo mucho más largo con los titanes. Otra cosa a destacar de esta etapa es que Gil Kane, dibujante titular de Superman por muchos años, ilustra 2 de los números y se ven preciosos. Su estilo heredado de los cómics de romance con viñetas gigantes y muy centrado en las expresiones y reacciones de los personajes permite que tengamos secuencias visualmente muy lindas. Gil Kane se toma el tiempo de usar varias viñetas para detallar mejor cada acción, lo que hace que las escenas sean mucho más espectaculares y logren plasmar de mejor manera la tensión del momento. Aún así, mi capítulo favorito del que dibuja es el número 24, donde los titanes están en la nieve. Es un capítulo que permite que Kane explote al máximo su potencial como dibujante. Casi parece que lo hubiesen escrito específicamente para él, solo para que pudiera dibujar a todos bien bonitos todo el rato. En el siguiente número tenemos una pequeña, muy pequeña run de 3 números guionizada por el maestro del cómic, Neal Adams, con ayuda de Wolfman y Len Wein, pero sobre todo Neal Adams. Aquí tenemos lo que podríamos llamar el primer arco argumental de toda la serie, y les tomó solamente 20 números hacer eso. En este arco los titanes son llamados por un justiciero llamado Jericho. Jericho. ¿Dónde he escuchado ese nombre antes? Me suena de algo, estoy seguro que lo he escuchado antes. ¿En alguna otra parte? ¿Quizá más adelante? ¿O puede ser? No, tal vez no fue importante. Bueno, Jericho les pide a los titanes que lo ayuden a detener el enfrentamiento entre unos manifestantes y la policía, y lo que uno cree que va a ser solamente otro número genérico de los titanes, de repente se convierte en una cosa loquísima que resulta que los manifestantes en verdad están trabajando con unos mafiosos y que los mafiosos trabajan para unos alienígenas. Bien falopa todo, me encanta. Esto lleva a que el siguiente número muestra a los titanes haciendo team up con Halcón y Paloma para derrotar a los alienígenas y luego rescatar a sus compañeros de la dimensión de esos alienígenas. En general me parece un arco que está bastante bien, es interesante de ver a los titanes enfrentando un conflicto real donde verdaderamente siente que están en peligro. Si bien la resolución de todo es algo bastante sosa, no quita que como tal el arco sea bastante creativo. Los alienígenas tienen un origen bastante curioso y se vuelven enemigos considerablemente peligrosos. Por eso también es decepcionante ver que el arco se solucione simplemente con un Deus Ex Machina muy directo. Pero bueno, al menos son más puntos positivos de los que uno podría esperar. Es bueno ver a los titanes teniendo interacciones con otros héroes jóvenes. Ver a Speedy teniendo celos de Hawk porque ambos quieren ligarse a Wonder Girl me parece algo bastante chistoso y que suma bastante la caracterización de los personajes. Pero a grandes rasgos es solamente un arco que está bien. No hay un gran desarrollo de personaje para nadie, ni tendrá consecuencias futuras de ningún tipo. Aunque claramente algunas cosas quedan como si fuera un continuará. Pero no, nunca lo retoman nada. Lo que sí se destaca muchísimo es el dibujazo de Neal Adams en 2 de los 3 capítulos del arco, porque este hombre es Dios, tiene una forma muy única de dibujar, sus secuencias claramente tienen una inspiración muy cinematográfica, sabe exaltar los momentos más importantes, pero también es capaz de contar mucho en pocas viñetas, usa muy bien los tiempos narrativos y maneja una gran variedad de recursos visuales para que en ningún momento se sienta repetitivo lo que estás leyendo. Definitivamente es
un genio, tal como se merece su nombre. Ahora, ¿por qué dije 2 de 3? Bueno, porque el tercer capítulo está dibujado por Nick Cardy nuevamente, quien finalmente vuelve a la serie, pero ahora totalmente influenciado por Neil Adams y Gil Kane, al punto que parece casi que intentar imitarlo. Aún así, logra tener un estilo mucho más impactante y propio hasta cierto punto. Sus secuencias son más variadas y no repite el mismo tipo de viñeta una y otra vez. Sabe cuándo y cómo generar mayor impacto con sus dibujos. Y si bien claramente no es Adam ni Kane, se nota que ha mostrado una gran mejora comparado a todo lo que había hecho antes. Pero si hay que destacar la joya de la corona de este arco, es una mini historia escrita por, de nuevo, el hombre llamado Mark Wolfman, quien da una historia de origen a Wonder Girl. Sí, porque antes de ese número no tenía origen el personaje, simplemente apareció y siempre estuvo ahí. Con esto Wolfman nos muestra, oh, por Dios, esto no puede ser, nunca pensé que esto podría pasar, un poco de la vida personal de los titanes, fuera de sus identidades de superhéroes, y a la vez a través de un flashback de la vida de Donna permite que Donna finalmente se vuelva un personaje muy interesante, plantea preguntas sobre su pasado y establece elementos que podrían desarrollarse más adelante, porque ahora Donna no solamente la chica del grupo, es alguien que encontró una familia de los titanes. ¿Y qué van a hacer con eso? Nada, exactamente. Bueno, al siguiente capítulo es cuando hace oficialmente el debut la nueva Wonder Girl con su nuevo origen y el cambio de traje que le dio Wolfman. Es por eso que la historia va de los titanes visitando Venezuela, una Venezuela que parece África. Y no sé, la verdad, ¿qué dicen venezolanos del chat? Opinen, ¿se ve así Venezuela o está un poquito errada la visión de los titanes de los 60? El arco final de esta saga, muy entre comillas, comienza con el número 25, con la impactante imagen de que los titanes han matado a alguien. Chan chan chan. Luego nos llevan de regreso al pasado y nos cuentan que todo empezó cuando los titanes conocieron a una extraña muchacha llamada Lilith, que tiene el poder de tener visiones. Ella les advirtió que ese día alguien iba a morir por su culpa. Los titanes, como buenos personajes que necesitan que la trama siga fluyendo, ignoran por completamente esa predicción, aunque claramente conocen gente que hace predicciones, usa magia y conocen dioses, lo cual esto les lleva a verse envuelto en una disputa entre dos manifestantes, y al intentar quitarle la pistola a uno de ellos, terminan matando accidentalmente a un filántropo millonario, y esto lleva a que los chicos replanteen si quizás no están tan listos para ser héroes. Entonces Lilith, junto a un misterioso millonario que será importante de ahora en adelante llamado el señor Júpiter, les propone unirse a un proyecto financiado por el gobierno para entrenar a adolescentes, y si se lo ponen a pensar, eso es bastante turbio. Robin rechaza la propuesta porque nadie quiere ser entrenado desde adolescente por el gobierno de los Estados Unidos, por favor, es bastante mala idea, no hagan eso. Y en vez de ser entrenado por el gobierno de los Estados Unidos, por favor, no acepten esa idea, se va a la universidad. Wonder Girl, Chico Flash, Halcón, Palomo y la nueva miembro del equipo de titular llamada Lilith deciden hacer caso omiso de la red flag de esa propuesta por un adulto millonario solitario que trabaja para el gobierno y aceptar unirse a ese proyecto. Y bueno, con este número termina lo que es posiblemente la etapa con mayor calidad de la serie. Sí, tenía trama ñoña, un desarrollo de personaje prácticamente nulo, era bastante repetitiva a la larga, y su función parecía más que intentar aceptar a los hippies y a la sociedad para intentar conectar con los muchachos groovy de la época que contaba una serie superior real, pero lograban de vez en cuando sacar un buen capítulo, así que sí, esta etapa es más disfrutable de lo usual. A ver, disfrutable si va un poquito con la mente de que es una serie de los 60 de nuevo, es una serie de los años 60. El estilo de dibujo de Nick Cardy mostró una gran mejora, pasó de ser algo genérico dentro del estilo de DC de la época a tener mucha influencia de Neil Adams y de Jim Collan, con un trazo mucho más sucio, donde se da el lujo de jugar con la sombra y las líneas para dar un mucho mayor impacto. También se logra apreciar una mayor influencia del arte pop de los 70 con el estilo marcadamente hippie en los vestuarios de los personajes, que convierte esta etapa en una cápsula del tiempo muy linda de apreciar visualmente. De hecho, creo que efectivamente hay capítulos que puedo recomendar aquí, como el de la gárgola, el de la Navidad, el del comunista y el mini arquito de Neil Adams. Pero en general no siento que la serie haya mejorado mucho. Intenta tener historias con un tono más maduro o dramático, pero mi poco interés por los personajes y el escaso énfasis en su relación como grupo hace que realmente no me importe nada de lo que pasa acá. Mark Wolfman entendió eso muy rápido en sus dos participaciones, dándole una caracterización mucho más definida a Chico Flash y además encargándose de darle un origen a Wonder Girl, algo que pudo haber sido un punto de partida para que los escritores puedan explorar mucho más este personaje, que recordemos es original de esta serie, pero en vez de eso la serie decide crear a Lilith, una mina que si te pones a pensar tiene el mismo conflicto y objetivo que Wonder Girl, solo que más aburrida porque sale literalmente de la nada.
Bueno, era Wonder Girl igual salía de la nada, pero esta no está ligada a nadie y es prácticamente una mina sin traje, simplemente una mina normal. Y aparte es vidente y ni siquiera puede pelear. Su función es prácticamente decir: ¡Qué extraño! Siento un cosquilleo en el trasero. algo malo va a pasar, si tengo una visión, cosas así, muy ambigua, porque claramente sus poderes no se pueden desarrollar más de eso porque si no arruinaría completamente toda la trama. Así, esto de paso no sé cómo agregarlo, pero me di cuenta que cada vez que la serie quiere hacer un capítulo dramático empieza con una escena del futuro mostrándote que todo salió mal y que esta situación es muy trágica y que este capítulo va a traumar a mucha gente, y luego te cuentan el capítulo real en flashback. Lo hicieron como 3 veces, es chistoso cuando te das cuenta. Aunque no lo mencioné antes, Aqualad dejó de aparecer hace un par de episodios porque los escritores no sabían cómo usar a un personaje cuya debilidad era no estar en el agua, y a cambio de eso empezaron a introducir a estos nuevos personajes como Lilith y otros que veremos más adelante. Pero aquí el problema no es como tanto que se haya ido un personaje que ya estaba introducido sin una despedida como tal y que hayan empezado a introducir personajes de la nada. El problema es que todo lo que rodea esta serie en general es bastante ñoño y aburrido. Pero en general todo lo que sigue es ir bajando. Así que si quieren descubrir por qué todo lo que sigue el volumen 1 siguió y sigue fallando, quédense porque nos queda mucho por recorrer. Parte 3. No tenemos identidad. Como había mencionado antes, los titanes se unen a un programa del gobierno para entrenar adolescentes. ¿Por qué y para qué? Jamás se menciona, y la verdad no creo que alguien en los años 70 se haya hecho esa pregunta en un cómic que claramente era comprado por 0 personas. Ahora, lo que importa aquí es intentar descubrir la razón de este cambio de enfoque. ¿Es para contar otro tipo de historia y darle un giro diferente a la publicación? Claramente que no. Esta movida de volver a los chicos agentes secretos es producto 100% de la creciente popularidad de las películas James Bond. Así que por muy corta cantidad de episodios los titanes estarán enfrentando y superando misiones dignas de una especie de James Bond de tercera categoría para ver si alguna aventura falopa logra obtener la atención de los lectores. Pero ya habían dejado ir a Robin, que era su personaje más popular, posiblemente el líder del equipo como tal. ¿Qué se podría hacer para ocupar su lugar? Claro, la respuesta correcta sería darle el rol protagónico a otro personaje del equipo. Donna. Pero no, lo que la serie decide hacer es agregar un nuevo miembro, un negro. Esperen, ¿qué? ¿Un negro? ¿Se unió un negro a los titanes? Que esto no puede ser. Inclusión forzada. Maldito progre, me están arruinando mis titanes. Lo quieren volver político. Espera un momento. Esto salió en los 70. Perdón, me equivoqué. Claramente esto no puede ser político. La palabra woke todavía no se había inventado. Mal Duncan es el nuevo integrante del equipo, un personaje que se une a los titanes porque era un adolescente con actitud, que se crió en los barrios bajos y ahora es parte del grupo porque les cayó bien. La serie dedica 2 números a introducir a Mal y lograr que pruebe su valía en el equipo. Como punto positivo puedo decir que por primera vez tenemos un personaje con trasfondo y conflictos claros desde el inicio, el cual si se explota de manera adecuada puede ser un personaje interesante que plantee otra perspectiva dentro de los conflictos. Lo malo no va a pasar. Y así como llegó rápidamente, Mal pasará a ser solamente el negro del grupo, así que no se preocupen, no va a tener importancia este personaje. También debo resaltar que durante estos 3 números de la serie no se ha sentido tan ñoña, aunque tocan un tema bastante bien pesado que es como el racismo y esas cosas. Lo cual claramente es gracias al nuevo escritor, porque desde el número 25 Bob Haney fue reemplazado por Robert Kanigher, no sé cómo pronunciar su apellido, la verdad. Va a estar acá en grande el apellido de este tipo. Aunque igual no esperen que dure mucho, solamente escribe esos 3 números e inmediatamente es reemplazado por Steve Skeeters. De nuevo, no sé pronunciar su apellido, va a estar su apellido acá en la pantalla. Y tampoco se va a quedar mucho. Si bien esta serie tiene varios escritores como tal, casi en su totalidad los termina escribiendo todo Bob Haney. Y el tono que maneja a los demás intenta mantenerse en la línea de lo que Haney hace, así que esta es en esencia su serie completa. Ahora, en cualquier otra historia la consistencia de los escritores podría ser algo positivo, pero en esta serie en específico se siente como una limitación más que como una ventaja. Tengan en cuenta que esta serie comenzó en el 66 y ya vamos por los años 70. Era una serie que salía cada 2 meses. Se siente muy vieja y atrapada en la época. Es más, me atrevería a decir que se siente atrasada para su época. O sea, pónganse en contexto. Por un lado, Spider-Man ya había terminado la universidad en su serie. La Legión de Superhéroes de hace años la venía rompiendo molde, mostrando un mayor marcada continuidad en sus historias, desarrollando personajes y construyendo arcos, incluso atreviéndose a matar a algunos personajes. Teen Titans se siente como una serie que aún no hubiese salido de los años 50. Es ñoña incluso para la época en que salió. Se siente anticuada, incluso comparándola con cómics del momento de los 70 me refiero.
Y eso es un problema porque aparte de que se siente vieja, se siente estancada, como si luchase por salir del molde, pero no se atreviera. Y es una pena porque los Titanes como personajes en sí son muy buenos. Desde antes de tener su propio grupo habían demostrado ser muy buenos personajes de forma individual. Y el tiempo nos enseñará que como grupo son aún mejores, pero de momento solo estamos recibiendo una serie estancadísima que no quiere contar nada. Y bueno, en general esto es un problema general de DC. Se tardaron mucho más en soltar los tropos de la Golden Age. DC como tal se negaba a dejar que los títulos tuvieran un tratamiento más arriesgado. Pero de nuevo, la legión de superhéroes con aún más limitaciones y con un niño de 14 años escribiendo los guiones, estaba haciendo cosas sin precedentes y mucho más interesantes que esto. No hay excusas. Jim Shooter había llegado para marvelificar el grupo, le dio profundidad, empezó a construir tramas interesantes e incluso desde antes ya era más llamativa por los conceptos loquísimos que lanzaba. Y de nuevo recalco, Jim Shooter tenía 14 años, porque una serie escrita por un niño de 14 años es mejor que esta serie. Parecía que la Legión estaba a un nivel increíble, mucho más superior que los Titanes. Tienes un Flash, una Amazona, un Atlante, hace algo, puta madre. Su villano más peligroso ha sido una gárgola y el que más se ha repetido ha sido un británico del orto. La serie no resalta nada y como vamos a ver ahora, ni siquiera parecen darse cuenta de que no saben qué hacer. Desde aquí en adelante la serie va a empezar a dar patadas de ahogado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la serie había querido volverse una especie de serie de espía y que los Titanes habían renunciado a sus trajes para ponerse a entrenar con un millonario y bla bla? El invitado especial. Zero me dijo, que se traduce como raro, no lo vas a creer, pero olvidé grabar una parte del video. ¿Me ayudas? Y bueno, aquí estoy. ¿Cómo es? Bueno, les duró 4 números, solo el arco de introducción de Mal, porque el siguiente arco es finalmente protagonizado por Aqualad. El ex titán busca ayuda de sus compañeros para detener a Ocean Master y unos aliens pez, pero se entera de que ellos habían renunciado a sus trajes. ¡No! Y que ahora trabajan para el señor Júpiter. Pero todo eso les dura solo este arco, porque al final, luego de derrotar a Ocean Master, llegan a la conclusión de que usarán sus trajes de nuevo si es necesario. Al hacer eso, la serie da un paso atrás respecto a lo que ellos mismos habían planteado hacer nada. O sea, crearon un dilema para los personajes, bien choto, donde querían que ellos se pusieran a prueba para merecer sus mantos, pero luego en el arco siguiente revierten esa decisión. Se siente como si uno perdiera el tiempo porque no hay un progreso como tal. No es que se sienta que se cierra un arco. El señor Júpiter va a seguir saliendo hasta el final de la serie y te plantean que los titanes van a seguir entrenando con él. Entonces, ¿para qué fue todo esto? Si vas a plantear un punto argumental o una dificultad para los personajes, comprométete con eso. Dale foco, desarrollalo. Zero, deja de poner puntos, aprende a escribir. No te retractes al arco siguiente solo porque te diste cuenta que no iba a funcionar sacarle el traje a los titanes. Lo que sí puedo rescatar aquí, aparte de que el dibujo es excelente, llegando a un nivel donde vale la pena leer el cómic solo por el arte tan bonito que tiene, es que al menos ya las aventuras están dejando de ser ñoñas y están empezando a ser más falopa. Los titanes enfrentando a Ocean Master y unos aliens pez, sí, esto es lo que espero. Es entretenido de leer, un paso correcto, ojalá que sigan a... El siguiente número es sobre defender a un millonario reformado y el siguiente es sobre unos manifestantes universitarios, un psicólogo que quiere prohibir las manifestaciones. Bueno, se intentó. Pero bueno, no hay tiempo para lamentos, se acabaron los escritores de relleno, regresa Bob Harney con un arco de Wally y Mal viajando en el tiempo y adoptando un cavernícola. ¡Sí! Este arco es la polla. Es una cosa ultra falopa llena de acción y dragones y Cardi dándolo todo. Además, aquí introducen el mejor personaje de la serie, Narc, un cavernícola que traen al presente y que el señor Júpiter les pide como misión integrar a la sociedad. Y en el camino se enamora de Lilith. Definitivamente pick. Esto es lo que estaba pidiendo. Está fumadísimo, pero si se dan cuenta ya la serie no tiene ningún sentido, solo pasan cosas y desde aquí todo será un constante random bullshit go. ¿Y saben qué? Me encanta. Lo que queda de la serie es lo mejor. Ahora, como nota negativa, cabe mencionar que aquí es cuando finalmente Nick Cardy deja la serie. Creo que su arte es de las cosas más sobresalientes que tuvo, no solo dentro de esta, sino también comparándola con otras obras de la editorial de la misma época. Está muy influenciado por Neil Adams, pero también tiene su toque original, como cuando implementa una narrativa más pop, intentando que sus viñetas tengan forma ondulada, como si fueran esas flores o iconografía hippie. Eso hace que la serie Los Titanes tenga un estilo distintivo que va muy bien con el aire hippie que quieran transmitir.
Lo bueno es que en lo que respecta al arte, la serie no va a decaer, que los artistas que siguen mantienen bastante bien la calidad, pero sí se siente un vacío al saber que uno de los integrantes que iniciaron la serie se fue para siempre, más aún porque su evolución artística fue súper notoria a lo largo de la serie. La opinión de Ranito. Ahora, si me preguntan a mí, a Ranito, porque esto que leí fue lo que Zero escribió, yo en lo personal siento que toda esta serie de los Titanes está bien, o sea, el inicio es super Silver Age, y si no estás acostumbrado a leer eso, pues se te va a hacer una cosa aburridísima y horrible, pero yo sí lo aguanto y se me hizo pasable. En la misma época había cosas más divertidas como Superman, porque en Superman nunca sabes qué esperar, y cosas mucho peores, y esto queda como que, no sé, en medio. Tampoco es que diga que esta serie de Teen Titans sea lo mejor, en lo personal creo que New Teen Titans la supera en básicamente todo, pero tampoco se me hace un completo desastre. Y muchas gracias, Ranito, por haber querido participar en este video, por haber grabado este audio que se me olvidó por completo haber grabado. Siempre es bueno tener un invitado especial de vez en cuando, y sobre todo si es que es alguien que te puede jalar más vistas. Así que todos denle un aplauso a Ranito por haber participado. Ranito. Bueno, ahora sí, continuamos con el video. ¿Por qué no antes de continuar paramos un poquito, bajas, le das like, compartes, comentas también? Y por sobre todo, que te suscribas, por favor. Una suscripción no le hace mal a nadie. De esta manera yo me puedo motivar a seguir haciendo videos, seguir haciendo análisis, así de largo, así de completo, que ni siquiera yo sé de cuánta duración está quedando este video. Gracias por el tiempo y continuemos con el video. Como les había dicho, los Titanes adoptan un cavernícola que se vuelve miembro regular del equipo, logrando que ahora tengamos 3 personajes originales exclusivos de la serie: Gnar, Lilith y Mal. Lilith personalmente me parece una mina que solamente existe porque se dieron cuenta que tenían solamente un personaje femenino, pero que al final su historia de origen es casi lo mismo que intentan darle a Donna Troy, y se siente como un refrito. No sería un problema si ambas en cierto modo se complementaran en su arco, pero la serie se enfoca mucho en Lilith desde que aparece y comienza a dejar de lado a Donna, lo cual es feo tomando en cuenta que Donna es un personaje que está desde el inicio en esta serie. Mal lamentablemente, si bien es un personaje prometedor cuando se introduce, se queda simplemente al final como el negro del grupo. Tiene una introducción interesante al hacer que sea un personaje que viene de las calles, con mucha más conexión con la realidad que los demás titanes, pero al final acaban no haciendo mucho con él ni ahora ni más adelante, y ya hablaremos en más profundidad de eso. Gnark, por otro lado, es tremendo personaje, me encanta, pinche personaje god, me da mucha risa, tiene un desarrollo marcado que no es la gran cosa, pero es bonito de ver de que algún personaje tenga un arco, y se complementa con Lilith al hacer que tenga un chipeo bien random pero que sorprendentemente funciona, y se vuelve dentro de todo el tanque del equipo, por así decirlo. O sea, ocupa una función que nadie tenía de momento, así que prácticamente es la cabra. Me encanta este personaje y es un crimen de que no lo usen más, de que no salga más y que se haya quedado olvidado en el tiempo. ¿Entienden? Porque es un cavernícola. La cabra, Gnark, todos deberían conocerlo, todos deberían alabarlo, y aquí venimos a reivindicar a la cabra. Gnark Kot, Lilith Mal ZZZ. Ahora, la siguiente etapa y final de esta primera run la he titulado Queremos copiar a Scooby-Doo. ¿Por qué? Porque por alguna razón aquí los titanes se ponen a viajar por diferentes lugares e incluso tienen una furgoneta como en Scooby-Doo, y desde aquí en la serie comienza a pasar cualquier cosa. En un capítulo Donna es poseída por una bruja en una mansión embrujada, muy buen capítulo por cierto. En otro Lilith intenta encontrar a sus padres y descubre que por alguna razón es descendiente de Julieta, de Romeo y Julieta, y termina recreando la obra de teatro con un italiano. Un capítulo se sitúa en Medio Oriente por alguna razón, yendo a rescatar a alguien, y en muchos episodios de los titanes peleando contra monstruos o cosas sobrenaturales. Destaco entre todos los capítulos uno donde pelean contra el fantasma de un esclavista, porque es la única vez donde realmente aprovecharán a Mal, aunque su rol sigue siendo el negro del grupo, pero al menos esta vez que sea el negro del grupo tiene un punto, y al menos hacen algo con él, aparte de que sea el personaje de fondo. Así que este del esclavista también entra dentro de los buenos capítulos. También quiero destacar que al tener ahora una estructura tan episódica, la distribución de rol de los titanes es mucho más marcada. Cada titán tiene su propio capítulo. Por ejemplo, hay un arco donde Aqualad está con el cerebro lavado y es un personaje misterioso y malvado que quiere derrotar a los titanes como si fuese un villano, pero al final logran hacer que vuelvan razón y vuelve a unirse al equipo principal. Otro donde Gnark quiere conseguir trabajo, y uno donde acaban envueltos en salvar a Lily de unos nativos americanos. Hay una variedad
cantidad de capítulos, pero lamentablemente la mayoría de esos capítulos son enfocados en los nuevos personajes, sobre todo el Lilith, que recibe casi 1, 2, 3, 4, casi 4 capítulos solamente para ella en esta etapa. Y el resto van a recibir prácticamente migajas, tienen relevancia. Hay una distribución donde en cada capítulo más de un titán es el protagonista y más de uno tiene el foco principal. Se profundiza un poco en la relación entre ellos y haciendo que el equipo ahora tenga mejores interacciones. Por ejemplo, Donna y Lilith tienen mejor amistad, Robin interactúa más con el grupo, Gnark es genial, pero dentro de todo olvídense de que los titanes clásicos van a recibir muchos capítulos. Aqualad ha recibido 2 capítulos en un lapsus de más de 10. Robin lleva casi 20 números sin tener un capítulo donde él es el protagonista, y Chico Flash creo que tuvo solamente uno, que fue el capítulo de los manifestantes y el psicólogo. Donna, por otro lado, es un caso muy triste, porque luego de que establecieran de buena forma su origen, el personaje, en vez de ir para arriba, ya teniendo todas las bases planteadas, comienza a volverse irrelevante, teniendo uno que otro capítulo, pero no teniendo nada que ver con lo que habían prometido que iban a explorar con su origen, y eso se vuelve muy triste. Ya los titanes originales se vuelven prácticamente secundarios, y estos titanes que introdujeron después se comienzan a volver los protagonistas. Y conste, no es malo. Entiendo lo que querían hacer. Al fin de cuentas, tener personajes originales es mucho más fácil para trabajar. Pero hay una forma de hacer eso de mejor manera. Puedes distribuirlo de mejor manera para que no se sienta que unos opacan a otro, o que el foco cambia completamente y de forma radical. Me pregunto si más adelante quizá la serie habrá logrado encontrar un balance entre personajes originales y personajes que ya existen. No sé, ojalá que lo haya logrado. Y dentro de estos personajes, los que de lleno desaparecen de la serie son Hawk and Dove, quienes se habían unido al equipo al mismo tiempo que eran reclutados por el señor Júpiter, pero que luego de que Robin se reintegró al grupo principal de los titanes, aunque al inicio se supone que él no quería ser parte de este proyecto, el rol de los pajaritos fue directamente desapareciendo hasta que directamente ya no están. Ahora, lo bueno de la serie es que y ya la serie deja de ser tan ñoña para querer abrazar un género completamente diferente. El terror. Sí, es raro, pero están probando cosas diferentes al menos. Como podrán notar, la verdad es que es bastante abrupto que pasemos de la serie de superhéroes más ñoña que podríamos encontrar en esta época a una donde por alguna razón quieren ser Scooby-Doo. Y no solamente ese es el problema, es que por cuarta vez vuelven a desechar las cosas que ellos mismos habían planteado. Esta parte no tiene una trama como tal, son capítulos random como si fuese un Saturday Morning Cartoon, de nuevo, como si fuera Scooby-Doo. Hay indicios de que quieren construir algo con el pasado de Lilith, ya que hasta le dan un backup en cada capítulo que cuenta sus historias en solitario de cómo era su vida antes de conocer a los titanes, pero queda en nada. El señor Júpiter, que había sido planteado como una figura que enseñaría a los titanes a que sepan ocupar bien sus habilidades para este supuesto proyecto del gobierno, el cual cada vez que digo eso sigue sonando un poquito medio turbio, pero para este punto el personaje deja de ser importante, sigue saliendo en la serie haciendo cosas, pero más que un mentor parece el sugar daddy del grupo. Se inventan de que les enseña lecciones genéricas cada cierto capítulo, que oh sí titanes, yo todo este tiempo quería que aprendieran esto, que no tiene nada que ver con el capítulo, o le da lecciones tan random, por ejemplo cuando les pide que entrenen a al cavernícola que se volvería parte del grupo. Son weas bien random, hermano, no aportan nada y quieren hacerlas ver como si siguiese importando, pero es un personaje que claramente no supieron qué hacer con él. En retrospectiva, al final, eso de que los titanes iban a aprender a ser mejores héroes con el señor Júpiter quedó en la re nada, porque luego de 3 capítulos volvieron a usar sus trajes y el señor Júpiter siguió saliendo sin tener ningún rol, y como digo, se va a quedar hasta el final, pero ya no tiene nada que hacer. En el número 43 la serie finalmente es cancelada. Es un capítulo que pasa sin pena ni gloria, no hay ninguna conclusión de nada, no cierra ningún arco, todo queda al aire, y ni siquiera es un capítulo importante, solo trata de los titanes ayudando a un padre y a su hijo a liberar la casa de unos demonios. Espera, ¿leí bien? Sí, leí bien. Y al final del capítulo resulta que los demonios todo este tiempo estaban buscando al hijo que murió cuando era bebé y fue reemplazado por un demonio, lo cual hace que el padre tenga que matarlo para librarse de los demonios. Wow, brutal. Sí, este capítulo sí está bueno, pero no cierra nada, es un capítulo random. Y bueno, así amigos míos, es como terminan
los Teen Titans originales, sin ningún bombo ni platillo, una serie que nunca tuvo rumbo definido, que nunca supo qué quería hacer ni cómo hacerlo, una serie que incluso para la época se sentía anticuada comparándola con cómics del mismo año, o sea, 1973. Al final solo intentaban adaptarse a las tendencias de la época sin meterle mucho esfuerzo, y sí, la serie tuvo sus momentos, capítulos buenos, y en lo personal considero que esta última etapa es bastante divertida por cómo busca experimentar con el terror. No siempre la chunta, pero es interesante. Pero también es obvio que es una clara muestra de las patadas de ahogado que estaban dando ya al borde de la cancelación. Además, los constantes cambios de focos, el dejar de lado a muchos personajes y reemplazarlos por otros menos interesantes que tampoco desarrollan, hacen que al final las cosas malas prevalezcan. Ahora, también, como he reiterado muchas veces, lo que mantuvo a flote esta serie es el arte, el cual es sorprendentemente bueno, destaca bastante para la época en la que salió, por lo que si tienen tiempo y les gusta estilos sesenteros, setenteros, recomiendo mucho que al menos le echen un ojo a los dibujos de la serie. Pero en general, todos estos 43 números de los Titanes es algo que no recomiendo para nada. Si eres muy fan de los personajes y de los Titanes como grupo y has leído muchas cosas de ellos, quizá hay algún interés histórico o curiosidad por saber cómo eran los orígenes del equipo, pero si no es así, claramente no es la mejor serie para empezar a leer del grupo. Y aunque sea lo primero que existió de la franquicia, no creo que a alguien siquiera le interese empezar por esto. Y así nos despedimos de los Titanes para siempre. Quiero decir, por 3 años, porque los Teen Titans volvieron en 1976 con el número 44. En el 76 DC empezó a notar que había un interés bastante renovado por las series de grupos de superhéroes jóvenes, así que decidió traer por segunda vez y como una segunda oportunidad a los Teen Titans. Por alguna razón no decidieron renumerar la serie porque en esos años las editoriales tenían la idea de que la gente no compraba las series que empezaban desde cero y por eso intentaban como ocultar que la serie era nueva, así que siempre que podían intentaban no renumerar. Así que es por eso que esta serie comienza directamente con el número 44. La trama de esta run es escrita por Bob Rozakis, quien amablemente me concedió una mini entrevista, y con mini entrevista me refiero a que le mandé un correo y me lo respondió con algunas preguntas, la cual voy a usar para complementar esta reseña. Increíble, un gran tipo, un tipazo. Y ahora ustedes estarán preguntando, ¿por esta razón vas a ser menos severo con esta parte de la review? Sí, no todos los días alguien me responde un correo electrónico respondiendo dudas. La historia de esta etapa comienza con un time skip, en el cual nos cuentan que los Titanes se disolvieron para tener carreras individuales. Debido a eso, el programa del señor Júpiter fue cancelado y Mal se quedó solo por 2 años al cuidado de la base de los Titanes. Sí, eso suena medio racista si lo pueden pensar. Ahora, el grupo debe volver a unirse luego de que el Dr. Light... ¿El Dr. Light? No, Dr. Light, no, aléjate de los niños, Dr. Light, no. El Dr. Light decide atacar y derrotar a los Titanes para luego ir por la Liga de la Justicia. Los Titanes se reúnen, nuevamente se confrontan un poco y deciden ir a pelear contra el Dr. Light, quien falla gracias a la ayuda de Mal, quien al haber sido subestimado por, no voy a volver a decir su nombre, el Dr. Light, salva a sus compañeros usando el traje de un antiguo superhéroe llamado Guardián. Ranito en este momento debe estar saltando y aplaudiendo por la referencia. Ahora, Mal consigue finalmente un manto de héroe y vence al villano, reuniendo nuevamente al equipo. Todos felices, todos contentos, los Titanes han vuelto. Esta nueva etapa pone claramente a Mal como el protagonista, siendo una de las principales tramas a desarrollar su identidad como superhéroe para que pueda sentirse como un miembro importante del grupo. En la serie original, Mal se presenta como alguien que iba a ser importante, pero al final no hace nada. Así que me parece bien que la serie quiera darle enfoque a él para que deje de ser solamente el negro del grupo y consiga algo que hacer en un grupo de superhéroes. En cuanto al resto del equipo, está conformado por la alineación original más Speedy. El problema es que, como es costumbre en esta serie, la palabra enfoque no es algo que vaya mucho con ella, y el tema de la identidad de Mal va a dar 1001 vueltas para llegar a una conclusión que quizá no se debió haber tardado tanto. En el segundo capítulo, Mal renuncia al manto de Guardián e intenta detener a unos ladrones. En esa confrontación muere, y para salvar su vida, por alguna razón, el ángel de la muerte Israel lo pone a pelear en un ring. Se lo juro, no me estoy inventando esto pasó. Al ganar, sí, Mal le dan un ángel. Mal consigue volver a la vida, pero si pierde una pelea de nuevo, morirá. Y como regalo, o quizá la robó porque es negro, el ángel le da una trompeta, o como diríamos un buen chileno, una corneta.
La corneta tiene el poder de darle a Mal un poder aleatorio que es conveniente siempre para la trama. O sea, imagínense que tiene el poder de metrónomo de Pokémon, algo así como Mal usó cornetazo y ahora tiene super fuerza por 5 páginas, algo así como cosa conveniente, ¿no? Cuando le pregunté al autor de esta run sobre la trama de Mal, me respondió: cambiamos constantemente el enfoque de Mal al ángel de la muerte, a la trompeta y el traje de guardián según los caprichos de los 3 editores que se encargaron del cómic a lo largo de los 10 números. Lo único en lo que todos coincidían es que el traje de Hornblower era horrible, por eso solo apareció una vez. Y la verdad puedo notar a lo que se refiere el escritor. Hacen unos cambios muy radicales con el personaje de Mal, al punto que prácticamente él consigue una identidad nueva por capítulo y una de esas las abandona antes de que acabe el capítulo para cambiársela por otra. No sabían qué hacer y la solución que encuentran es dejarle la primera identidad que habían planteado, lo cual hace todo ese camino muy redundante al final. Sobre todo con el tema de la corneta, que supone que le da poderes, porque se supone que se plantea como algo importante y prácticamente esencial del personaje, y no se utiliza más de 1 o 2 capítulos. Ahora, Mal no es el único personaje nuevo que introduce esta etapa, porque en el siguiente capítulo los titanes deben detener a un villano de la JSA que viene a secuestrar a un equipo de fútbol americano. A estas tramas, Dios mío. Y para ayudar, Robin llega de la nada diciendo que quiere que Duela Dent, la hija del Joker, que en verdad es hija de Harvey Dent, se une al equipo. Conociendo a Dick, posiblemente se la quería culiar. Completar la alineación, eso es. Así que ahora también tenemos este personaje que en teoría es la hija del Joker, pero que en verdad es la hija de Harvey Dent, que luego de un arco donde se enfrenta a su papá, o sea, Harvey Dent, no al Joker, decide cambiar su identidad y pasar a llamarse Harley Quinn. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ah, no, es Arlequin. Sí, me equivoqué. Se lee todo junto. Por un momento sentí miedo. Nada que ver con la otra, por suerte. Posteriormente, el último miembro que se une a los titanes es Karen, la novia de Mal, quien desde el inicio de la run te la presentan que está trabajando en un traje para poder ayudar a su novio y ahora es Bumblebee, es una abejita. Su traje aquí se ve bastante feo, pero en futuras series consigue nuevos trajes y la verdad en cosas de diseño es de mis titanes favoritas, porque casi siempre se ve bastante bonita, menos en esta aparición específicamente. También, como habíamos mencionado, le crean un nuevo traje a Mal que ahora es Hornblower, como se pronuncia esa mierda que no puedo pronunciarla, que según Wikipedia el nombre está basado en un personaje de una novela que peleó en las guerras napoleónicas y su rol era que tocaba la corneta. Bueno, ya, serio. Pero no se preocupen, porque el mismo número Mal decide que no le gusta su identidad de trompetero o cornetero. ya estoy forzando mucho el chiste. Así que decide volver a usar el traje de guardián y así se va a quedar para siempre. Una cosa interesante de esta run, un poquito off topic, es que los titanes deciden comprar una discoteca para convertirla en su nueva base secreta, la cual también usan como fuente de trabajo. Es una idea bastante curiosa que no se le da mucho desarrollo porque nos quedan 3 capítulos para la cancelación, pero en retrospectiva es una idea bastante divertida o groovy, como dirían en esa época. Así que me hubiese gustado ver qué iban a hacer con eso, pero no. Y yo creo que en eso se puede resumir toda esta segunda run. Sí, tiene buenas ideas que claramente quieren expandir el lore de los titanes, pero todo se queda a medio coser. Y no es culpa solo de la cancelación, es que en general son números muy genéricos. En la entrevista que pude realizar el autor de esta etapa menciona que la razón de la cancelación hubo una política interna en juego que resultó en la corta tirada del cómic. Se produjo un alejamiento del estilo de cómic de superhéroes que editores como Julie Stewart y Murray Boltinoff producían para intentar imitar lo que hacía Marvel. Mi escritura y mi enfoque de los titanes fueron considerados de la vieja escuela por las nuevas voces, por lo que el cómic fue cancelado. Y viéndolo así, no puedo decir que estaban equivocados por mucho que no quiera ser malo. Se sigue sintiendo un cómic anticuado y la verdad es que estamos casi a punto de iniciar los 80. No puede ser que tus tramas sigan siendo tan de la Golden Age. En una época donde el cómic está en plena revolución, donde el género de superhéroe está rompiendo mucho estigma, creando cosas completamente locas, sea esto lo que estemos teniendo. El principal foco de esta etapa está en construir al nuevo equipo de los titanes, pero los miembros nuevos son bastante sosos o tienen una introducción muy escueta. A Mal, como dijimos, le cambia la identidad 3 veces, para que al final se quede con la identidad del guardián. Lo de la trompeta se usa una vez. En teoría, él es el protagonista de esta parte, pero cambian completamente lo que quieren hacer de un capítulo al otro.
Y más que el protagonista se siente simplemente como un personaje sin rumbo que intentan que logre integrarse en la serie, pero que no pega con nada. Además, hay veces donde la serie está más interesada en el conflicto episódico de turno que en explorar el conflicto que ella misma planteó. Y no, en este caso, no cuenta la excusa de es una serie muy vieja porque ya estamos en el 77. Y la misma serie le había dedicado un capítulo entero a Mal muriendo y resucitando para que el siguiente capítulo solamente se deje de lado. Vi solo entra y ya. Se comienza a foreshadowinear desde el inicio de la run, pero solo entra y ven que tiene un traje y listo. Duela, sí, duela. El arco final de la serie es el arco de los titanes de la costa oeste. Lilith junto a su novio cavernícola que nos enseña que las mujeres quieren a los hombres alfa, junto al nuevo grupo de titanes conformado por todos los miembros que salieron a lo largo de la serie como invitados especiales, más la Batgirl original de la Golden Age. ¿Qué? ¿No sabían que había una Batgirl original de la Golden Age? Pues sí, existe, mírenla. Y yo le hice un fanart, el cual el editor acaba de poner un dibujito para que ustedes puedan ir a darle like a mi cuenta de Twitter, la cual era la novia original de Dick. Y todos se juntan para derrotar al nuevo villano llamado el Capitán Calamidad. Al inicio hay riñas en el equipo, se pelean como en toda serie de superhéroes donde dos grupos de superhéroes se encuentran y finalmente se unen derrotando al malo, pero la serie se canceló y deciden separarse. Hay muchos guiños durante este último arco a dinámicas del grupo que claramente querían implementar, por ejemplo Batgirl queriendo volver a ser la novia de Dick, o Lilith con su clásico pi, nadie me quiere, no sé quiénes son mis papas. Y en base a la entrevista con el escritor descubrimos que si el cómic hubiese continuado, planeó usar tanto a los titanes del este como a los titanes del oeste. Quería trasladar a Batgirl a la costa este para crear un triángulo amoroso con Dick y Duela Dent. Wonder Girl habría ido al oeste y Kid Flash estaría en ambos equipos ya que podría ir y venir. Pero el cómic se canceló y nada se ocurrió. Así que podemos intuir, porque no le pude preguntar más, me hubiese pasado si le hacía más preguntas, la verdad, me hubiese sentido muy intrusivo. Y así que podemos suponer que la idea era medio ir turnando el protagonismo de los dos equipos e ir variando entre miembros para que haya una alineación más grande y que al mismo tiempo hayan personajes nuevos y personajes viejos constantemente. Esto también lo sustento en una de las pocas interacciones entre Donna y Wally, en la cual intentan profundizar un poco más en su amistad, haciendo ver que luego de años en el grupo ahora son muy amigos y que Aqualad desarrolla un sentido de inferioridad al sentirse el menos útil del grupo y eso lo lleva a adquirir una enfermedad, pero como dije, al cancelarse la serie todo quedó al aire. Y así se despide ahora sí para siempre y definitivamente Los Titanes, una serie que no podemos negar que se intentó renovar como pudo, pero que definitivamente no lo logró. Nunca logras conectar realmente con nadie. Si bien ahora se siente narrativamente un poco menos anticuada que su anterior run, hay tantas ideas tiradas a lo loco en tan pocos capítulos que no se centra realmente en nada. Varios del grupo son dejados de lado para centrarse en introducir personajes nuevos o directamente del equipo de la costa oeste. Le doy punto por el hecho de que sí, los titanes ahora sí se enfrentan a villanos, y como dije anteriormente, y en base a la entrevista pude apreciar mucho más la intención del autor, que lamentablemente no pudo desarrollar su idea como tenía planeado. Y entre las cosas que me contó, se ve que habían ideas para hacer algo un poco más grande y expandir lo que se había planteado, lo cual ahora puedo ver con muchos mejores ojos, aún con los defectos que tiene, porque se nota que había una intención genuina de hacer algo interesante, lo cual lamentablemente no se pudo desarrollar. Y de todas formas, en los capítulos que tuvimos no logré ver que se vendiera de la mejor forma. Entre eso, un punto a destacar para mal es como el dibujo también es bastante inferior a la runa anterior, llegando a perder toda la personalidad y estilo que tenía por algo mucho más genérico de la época, haciendo que la etapa, si bien mejora en escritura y en proposición, la hace menos memorable al tener un dibujo mucho más genérico. Lo que nos queda al final es una mala serie, que hay que reconocer por ser los primeros pasos de estos personajes de manera unitaria, que intentaron despegar de la sombra a sus mentores, pero que lamentablemente no logran crear una identidad propia como serie, ni como grupo, ni un gancho que genere un interés por leerlo. Es un cómic que se siente viejo incluso para los 70, y se siente lamentablemente aún más viejo para nuestros tiempos. Pero bueno, aún así siento que haber revisitado la serie me hizo valorar mucho más el equipo y también a los personajes. Me hace apreciar también el cómo se trabajaban en esos tiempos, cómo los escritores pensaban y se adaptaban constantemente a lo que estaba ocurriendo en la época. Pero tampoco puedo decir que me haya gustado como tal. Pero bueno, quizá la primera y la segunda no fueron las buenas, pero Titanes ya saben lo que dicen, la tercera es la vencida.